Buenos días, mi nombre es Ángela Gómez y el día de hoy vengo a presentar los diferentes instrumentos que se usan para medir la viscosidad. En primera instancia, tenemos que conocer qué es un viscosímetro. Pues un viscosímetro es un instrumento o elemento que se usa para medir la viscosidad u otros parámetros de flujo de un fluido. Como primer viscosímetro tenemos el de tambor rotatorio. Este mide la viscosidad utilizando la definición de la viscosidad dinámica que se describe con la ecuación que tenemos en pantalla. Su funcionamiento se basa en que se hace girar el tambor exterior a una velocidad angular constante, mientras que el tambor inferior se mantiene estacionario. Lo que sucede es que el fluido entra en contacto con el tambor giratorio obteniendo una velocidad lineal que ya es conocida, mientras que el fluido que está en contacto con el tambor interior tiene una velocidad cero. Si se conoce el grueso de Y de la muestra del fluido, entonces se puede calcular el término de Y de B. Se pone una consideración especial al fluido que se encuentra al fondo del tambor, pues la velocidad de este no es uniforme en todos los puntos. Debido a la viscosidad del fluido se presenta una fuerza de arrastre que puede ser medido con un torquímetro sensible cuya magnitud sería la medida de la tensión de corte tau del fluido. Entonces la viscosidad de este se puede calcular en base a la ecuación presentada. El viscosímetro de tubo capilar fue inventado en 1828 por Poiseuille, que se fundamenta en la ley del mismo que se rige por la ecuación que aparece en pantalla. Este consiste en dos recipientes conectados por un tubo largo de diámetro pequeño conocido como tubo capilar. Conforme el fluido fluye a través del tubo con una velocidad constante, el sistema va perdiendo energía y así ocasiona una caída de presión. La magnitud de la caída de presión está relacionada con la viscosidad del fluido. Los viscosímetros de vidrio capilar son aquellos viscosímetros que están diseñados para la determinación de la viscosidad de fluidos newtonianos transparentes. Como primero tenemos al viscosímetro de rutina de Cannon Fest, que es un viscosímetro que está compuesto de dos partes, el tubo capilar donde se encuentran la bola de entrada y la bola de medición junto con las marcas superior anular y la marca inferior anular, que están antes del propio tubo capilar, y el tubo de ventilación que se encuentra en el reservorio. La determinación de la viscosidad se genera con el producto del tiempo que tarda el líquido en ir de la marca anular superior a la marca anular inferior por la constante de calibración. Como segundo tenemos el viscosímetro capilar de Oswald, que fue el primer viscosímetro creado. Este está compuesto por el tubo principal, el bulbo primario y el secundario y la zona capilar. En este viscosímetro se usan distintas cavidades como marcas para cronometrar el tiempo que tarda en caer el fluido desde una marca hasta la otra. Dependiendo de la duración del lapso, la viscosidad del mismo será mayor o menor, siendo proporcional al tiempo empleado. Debido a esto, las medidas con este tipo de viscosímetros se deben realizar junto con un cronómetro y un termómetro, el cual permitirá medir la temperatura de la muestra ya que esta va a influir en la viscosidad y se tiene que tener en cuenta al momento de calcularla. También se tiene el viscosímetro V-Low. Una ventaja que tiene este sobre los otros dos es que los valores obtenidos son independientes del volumen total del líquido utilizado. Este instrumento contiene dos bombillas, una se conoce como depósito y la otra es una bombilla de medición. Las dos bombillas están conectadas por un tubo capilar y también hay un tubo de aire. El viscosímetro Brockfield es un elemento o instrumento que se usa para medir y controlar la viscosidad. Este se rige por el principio de la viscosimetría rotacional, ya que mide la viscosidad cantando el par de torsión necesario para hacer girar a velocidad constante una aguja que está inmersa en el fluido que se está estudiando. Este par de torsión es proporcional a la velocidad, que en este caso sería la resistencia a la viscosidad. El viscosímetro de Zeeble
Es un instrumento que fue inventado en el año 1885 por el químico inglés George Seibold. Este pues consiste en determinar la viscosidad de un fluido por el tiempo que tarda en escurrir por un orificio calibrado. Actualmente se considera un instrumento universal para la medición de la viscosidad y se usa para medir derivados del petróleo. El viscosímetro de caída de bola se basa en un sistema de medida Doppler. Este mide el tiempo en que una esfera sólida necesita para recorrer una distancia entre dos puntos de referencia dentro de un tubo inclinado con la muestra. Los resultados obtenidos pues se resumen en la viscosidad. Esta va a determinar la viscosidad de los líquidos newtonianos y los gases con una bola especial para gases. Este pues se caracteriza porque puede determinar gases a diferencia de los anteriores de vidrio capilar que solo son líquidos newtonianos. La SAE o la Sociedad de Ingenieros Automotrices clasifica a los lubricantes para motor y distingue dos tipos, los aceites monogrado y los aceites multigrado. Esto lo que nos quiere indicar es que qué aceites se deben utilizar en los motores dependiendo de la temperatura, ya que la viscosidad va a variar con la temperatura. Y finalmente se tienen los grados de viscosidad ISO, que son los que indican la viscosidad de un fluido lubricante industrial a 40 grados Celsius, es decir, qué tan viscoso es el fluido y para qué tipo de motores nos sirve.